Lamentablemente es algo que vivimos en el mundo y afecta particularmente a las personas racializadas. Vamos a conversar al respecto de cómo afrontarlo con Giancarlo Biaggi. Él es médico psiquiatra, amigo de la casa ya, que está con nosotros nuevamente. ¿Cómo estás, Giancarlo? Bienvenido a Nacional. Bien, muchas gracias. Y también felicitarlos a ustedes, ¿no? Por ser una etapa en el programa. Gracias. A ti por venir siempre. Muy importante, claro. Siempre estar aquí para poder darle a conocer a los televidentes ahora, pues, temas acerca de salud mental, ¿no? Que es muy importante también. Así es. Giancarlo, empecemos hablando de discriminación y de racismo. ¿Qué es discriminación? ¿Qué es racismo? Para que quizás todos estemos en la misma sintonía. Bueno, claro, la discriminación vendría a ser la exclusión, ¿no? La sensación de exclusión por parte de la persona, pero también del ejercicio de un cierto grado de poder también por parte de un grupo o una sociedad que tiene en sí misma características similares y que por un tema más que todo, yo diría hasta instintivo del ser humano que tiende a ser gregario, a aglutinarse con sus pares, pues se tiende a diferenciar mucho de aquellos que no son como el grupo, ¿no? Que contiene estas características esenciales. Entonces, yo creo que la discriminación va más allá de vernos diferentes, ¿no? Sino tiene que ver también con un sentimiento que excluye a la otra persona y la reduce en una suerte de diferencias de poderes, ¿no? Bien, siempre poniéndole, por ejemplo, atributos negativos justo a estas personas que tienden a ser excluidas por diferencias más que no todo negativas, ¿no? Entonces así se ejerce una suerte de poder, ¿no? De jerarquía. Claro, ahora, ¿discriminación es sinónimo de violencia, Giancarlo? Claro, definitivamente. La discriminación, por eso mismo que le digo que se le atribuyen a esta persona características negativas, de por sí ya se le tiene que categorizar en un grupo del cual tiende a ser excluido, ¿no? Entonces es como, bueno, voy a determinar que ciertas personas van a tener ciertas características, estas características no son compatibles con la sociedad o con los modelos sociales actuales, ¿no? Claro, pero es que esos términos de discriminación, de exclusión, como que siempre lo hemos tenido a flor de piel. Antes hablábamos del cholo que cholea al cholo, y que también es un tipo de discriminación, es un tipo de violencia que se ejerce entre personas que probablemente tengan el mismo color de piel, pero que quieren hacer prevalecer de repente su situación económica, tal vez, o su posición, ¿no? Sí. Lo que tiene que ver acá justo son los atributos que la sociedad impone como atributos positivos. Entonces, un tipo de piel, un tipo de estatura, un tipo de contextura, un tipo de preparación hasta académica, porque, por ejemplo, yo estudio mucho la medicina tradicional y la cultura, ¿no? Creo que ese es mi tema. Mi rama es psiquiatría transcultural. Y lo que radica la psiquiatría transcultural tiene que ver justo con tomar la cultura y entender al sujeto desde su cultura y su base cultural y no imponer la nuestra como occidentales, porque mi formación como médico es occidental y mi medicina que usualmente nos forman es occidental. Entonces nosotros vamos con nuestras medicinas, pero tampoco no rescatamos y no revalorizamos las medicinas que obtienen ellos o que ya tienen tantos miles de años utilizándolas, ¿no? Como la vez pasada hablamos de la ayahuasca. Claro. La ayahuasca. Claro, esa mirada de ver inferior a la cultura más originaria, en el caso del país, a las culturas originarias, a los pueblos afrodescendientes, en fin. Pero ¿cómo afrontar esto en el día a día? Porque hay una situación que como sistema te plantea barreras para ascender económicamente, para mejorar posibilidades de desarrollo, pero también hay situaciones cotidianas, ¿no? que una enfrenta con la discriminación, con la violencia, con el racismo. ¿Qué podemos hacer ante esa situación? ¿Cómo podemos hacer que no nos impacte de manera negativa una situación así? Yo creo que ante todo es importante tener en cuenta que somos un país multicultural, pluricultural, multiétnico y todos los multis y pluris, debido a que estas diferencias tienen que converger en un sentido de nacionalidad e identidad como nación, que va más allá de cómo nos veamos, porque definitivamente somos diferentes en aspectos, pero en esencia pertenecemos a la misma nación. Entonces podemos adquirir a través de nuestra cultura aquellos valores que pueden hacernos sentir orgullosos, como lo vuelvo a plantear, ¿no? Por ejemplo, últimamente estamos atendiendo demasiado a la cultura oriental, buscando en ella un nuevo paradigma.
cuando en sí mismo nos ubicamos simplemente dejando de darle espalda al Perú nuevamente y atendemos la cosmovisión andina, por ejemplo, que tiene una riqueza incalculable que aún no está determinada en cuanto a valores y ciertos criterios que pueden hacer o mejorar la calidad de vida de muchas personas, ¿no? A lo que voy es que hay que dejar de mirar mucho al otro lado y empezar a mirar lo nuestro. Eso creo que nos va en primer lugar a tener ese sentido de pertenencia con las cosas, ¿no? Con nuestro Perú, con nuestra nación. Muy bien, parte de eso también tenemos que tener el sentido de tolerancia, ¿no? La tolerancia implica un grado de aceptación de las diferencias y también tener un sentido de empatía con la otra persona. Por ejemplo, ahora tenemos el caso de los venezolanos, ¿no? La población venezolana está radicando y todo ser humano tiene derecho a la migración, el libre tránsito. Libre tránsito. Está dentro de los derechos de la Declaración Universal de Derechos Humanos, artículo 13. Sí. Por tal motivo tenemos que también aceptar este grupo, pero no del todo excluyéndolo, sino más bien incorporándolo e integrándolo en la sociedad de manera que también funcione una forma benéfica para todos, ¿no? Claro, claro. Queremos tener comunicación con nuestros oyentes, Giancarlo, y bueno, ya hemos mencionado los teléfonos de la cabina y el WhatsApp también, que está completamente habilitado, 988-720-137, 988-720-137. Tengo una comunicación de Doris, que nos escribe desde Arequipa y nos dice: chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, los felicito por el programa, gracias por estar en sintonía de Nacional en Arequipa. Dice: en el jardín de niños escuché a una madre de familia que hablaba con su hijita y le decía que una niña morenita o de color no debería formar parte de su grupo. Y muchas veces son esos mensajes, Giancarlo, de nosotros como padres de familia, que le inculcamos a nuestros hijos este tipo de conductas. ¿Qué podemos hacer en esos casos? Sí, al caso hay un poema hermoso no recuerdo bien, quizás tú lo tengas más claro, que se llama Negra, ¿no? Claro, de Victoria Santa de Cruz. Victoria Santa Cruz, exacto. Que me parece muy importante de volverlo nuevamente a recalcar, el tema de cómo se ejerce la identidad desde muy pequeño, ¿no? Cómo ponemos en sí mismo características negativas por cómo nos vemos también, ¿no? Pero también eso moldea el cerebro ya y la personalidad de este niño para que al crecer pues tenga estas dificultades para relacionarse con los otros que son diferentes a ellos. Entonces, generalmente lo que yo aconsejaría en ese caso es: no hay nada más importante que la seguridad en un niño, la seguridad en sí mismo, y tener en cuenta también la autoestima. ¿Cómo ejercemos la autoestima? Bueno, es importante también darle prepararlo para la vida, para afrontar los conflictos y que sepa y que se empodere en tratar de solucionarlos también, ¿no? Y que sepa que el valor de las cosas y de las personas no radica en cómo lucimos, o de qué religión tenemos, o de qué etnia pertenecemos. Radica más que todo en los valores que tienes tú como ser humano y cómo esos valores pueden mejorar tu núcleo social, pueden aportar a tu comunidad, ¿no? Vamos a profundizar en ese tema, pero tenemos antes llamadas de Rubén desde el Cusco. Rubén, ¿cómo estás? Bienvenido a Nacional. Gracias. Cuéntanos, Bueno, Rubén. gracias. Mire, yo creo de que aquí el tema es cultural y lamentablemente todo el mundo también se siente, cuando uno le dicen solito, chola o tal o cual, se ofenden. O sea, yo creo de que esto tiene que superarse. La vida, que me diga el doctor, ¿dónde, en qué país del mundo, del planeta no hay discriminación? Hasta en los animales. Hasta en los animales hay una reina abeja, hay un zángano, hay una esclava, en fin. O sea, el asunto es aprender a convivir, no penalizar, por ejemplo, ¿no? Porque me dijeron así, pues porque de repente el otro es homosexual, lo han mirado mal, todo es cárcel en este país. Tampoco es así, hay que educar. Entonces empecemos por la educación para entendernos y comprendernos y convivir en paz nada más. Hombres, mujeres, blancos, negros, hasta etcétera, etcétera. Muchas gracias. Gracias, Rubén, por tu llamada. Tenemos otra comunicación, es Dante desde Chaclacayo. Dante, ¿cómo estás? Bienvenido a Nacional. Hola, buen día. Buen día a todos los oyentes y a sus invitados. A ver, nosotros los adultos en realidad tenemos que aprender bastante, sobre todo aquellas personas que lo diferencian entre sus hijos. Por ejemplo, no los juntan con personas de la sierra, tampoco les juntan con niños de color, los excluyen. Entonces, los niños, ¿cómo van a aprender? Por ejemplo, yo tengo un sobrino un día me preguntó, me dijo: tío, ¿por qué hay personas de color negro?
Yo le expliqué, le dije, mira, ¿sabes qué? Eso es porque Dios los ha creado así. Por ejemplo, Noé tuvo 3 hijos, le dije, Jafet, Cam y Sem. Los jaféticos son gringos, los caméticos son negritos y los semíticos son de piel amarilla. Entonces, eso es natural, es porque venimos del barro, somos creados del barro. Entonces nosotros, lamentablemente las personas adultas, nos falta aprender bastante. Y eso es muy importante porque los niños tienen que relacionarse desde pequeños para que en el colegio no sientan bullying. Y hay mucho más, pero eso ya lo complementa el invitado. Que tengan un bonito día. Gracias. Muchas gracias Dante, y gracias también a Rubén por sus llamadas telefónicas. Antes de venir con las respuestas de Giancarlo, tenemos que hacer una pequeña pausa y volvemos tanto en nuestra frecuencia modulada como en televisión digital. Así es, pausa, ya regresamos con ¿Qué hacer? Michael y Sofía, aquí están, de 10 a 12, en Nacional. ¿Qué hacer? Seguimos aquí en Nacional, nace cada día, tanto en la frecuencia modulada, ya saben, 103.9 en el caso de Lima, en las distintas FMs al interior del país y también a través de la televisión digital terrestre. Usted solo tiene que tener su antenita, lo conecta en su televisor y no hay problema. No importa si está en cable, no está en cable, simplemente puede tener la alternativa de la televisión digital en los 7.2, puede vernos constantemente. Así es, y pueden ver también que ya tenemos en cabina a nuestro invitado, a Giancarlo Biaggi, con quien estamos hablando cómo afrontar la exclusión, la discriminación y la violencia. Y teníamos respuestas para Rubén de Cusco y Dante de Chaclacayo. Giancarlo. Bien, yo creo que nadie tiene derecho a ofender a nadie, ¿no? En primer lugar. Creo que si normalizamos la violencia, vamos a seguir perdurando, perpetuando justo el síntoma social, que es la discriminación. Creo que tenemos que ser más sensibles, tanto la labor de la sociedad en su núcleo, que es la familia, de poder también entender y comprender quizás la diversidad a los que sus hijos van a ser expuestos en estos días. Que no estamos hablando del siglo pasado, estamos hablando que hay una tendencia mayor a la globalización y a la pluriculturalidad. Y esto cada vez va a ser mayor, como ahora mismo estamos teniendo el caso de los compatriotas venezolanos también que están viniendo a migrar, que Perú, que es cuando íbamos a recibir migrantes y nosotros éramos los migrantes. Claro. Entonces ahora estamos siendo receptor, somos un país receptor, por ese motivo vamos a tener mayor pluriculturalidad. Pero lo que yo me pregunto es cómo vamos a hacer si con nosotros mismos no podemos, ¿me dejo entender? Sí. Trayendo más gente, ¿no? Entonces yo creo que, comenzando por ahí, entender de que los derechos para todos son iguales y que también teniendo políticas que puedan contribuir a la no discriminación a través también de penalización de la discriminación, que en otros países ocurre. Así es. Y es importante lo que tú dices y reforzar el tema de derechos, ¿no? Porque Rubén decía, todo el mundo se ofende porque te dicen cholito, negrito, en fin, pero el tema no es que tú tengas la obligación de aceptar que te digan cholito, negrito, si tienes tu nombre. Nosotros no paramos diciendo a la gente blanquito, por ejemplo, o mesticito, ¿no? Y además ese diminutivo, como cuando me quieren decir negrita, ¿qué quiere decir? Si me dicen negrota, sí me ofenden, y si me dicen negrita, me tienen cariño, ¿entiendes? Es como que me tendrían que obligar a renunciar a mi nombre para ser aceptada en un espacio, o no decir nada, quedarme callada, o callados, ¿no? Exacto. Sí, es importante eso. Pero más allá también de esto, como les digo, esto es un trabajo intersectorial, ¿no? Claro, Realmente tenemos que ubicarnos pues en el tema de, bueno, yo como psiquiatra trabajando en salud mental, también de hecho educación es importante, y la educación a través de la pluriculturalidad o la interculturalidad es algo que ya se da. Por ejemplo, hace poco estuve visitando Lamas en Tarapoto, bueno, Lamas no es Tarapoto, digo, en San Martín. En San Martín. Justo muy cerca de Tarapoto. Y ahí hay unos colegios bilingües interculturales, donde, bueno, son una población quecholante que migró pues hace mucho hacia ese lugar, y que se le enseña el quechua y se le enseña el español. Dan igual y también se les revaloriza sus creencias y su cultura, para que eso no se pierda en esta suerte de adaptación que siempre tiende a homogeneizarnos.
cuando en realidad la idea no es homogeneizar, no es ser todos iguales, sino es justo entendernos diferentes y a la vez sentirnos que todos estamos regidos bajo los mismos derechos, ¿no? Sí, ¿y qué nos decía Dantes de Chaclacayo sobre esta identificación de nuestras diferencias, el aceptar nuestras diferencias? Porque no tenemos por qué homogeneizarnos, no somos iguales. No somos iguales, no somos y iguales. no hay que intentar serlo tampoco. Así es. Yo veo a veces con mucho preocupación, por ejemplo, lo que hablábamos hace poco sobre vigorexia, por ejemplo, Sí. eso, los estereotipos sociales, y veo con mucha preocupación también cuando estuve una temporada, por ejemplo, en Barcelona, justo trabajando en un hospital Valdebron, donde hay un lugar que se llama psiquiatría transcultural, o sea, es un departamento Ya. parte de... Ahí atendimos mucha gente inmigrante, ¿ya? Porque Barcelona es receptor mucho de muchos migrantes y también refugiados, que en ese tiempo estaban los refugiados sirios. Y veíamos con preocupación cómo es que de por sí la discriminación provocaba una serie de trastornos mentales, ¿ya? Que facilitaba que esto se provoque, ¿no? Entonces, también nos damos cuenta de que muchas de las personas, para intentar adaptarse a su cultura, a la cultura receptora del país receptor, tienen que perder la suya. Y entonces eso significa perder su identidad. Y en un momento esto se puede contraer con lo que se dice síndrome de aculturación, ¿no? Que es como la pérdida de la identidad y estar como prácticamente en el limbo, ¿no? No sé a dónde pertenezco. Y en mi proceso de intentar ser como ellos, pues me pierdo en ese camino, ¿no? Claro, Giancarlo, y es importante que la gente sepa que esas conductas que nosotros tenemos de discriminación contra otra persona, le estamos haciendo un daño definitivamente, estamos atentando contra su autoestima, que posteriormente esta persona va a tener probablemente algún tipo de inconveniente, de problemas. Entonces, ¿de qué manera nosotros podemos cambiar esa actitud? Claro. Ahí viene el tema del cambio de paradigma, ¿no? Tenemos que entender y empezar a ver lo nuestro un poco y entendernos cuáles son nuestras características como población, hasta yo diría latinoamericana, porque Latinoamérica es bastante parecida y ha sufrido los mismos cambios. Y lamentablemente es una herida, yo creo, colectiva que arrastramos desde la colonia. Siempre esta herida colectiva tiene mucho que ver con el sentido de inferioridad, ¿no? Y con la necesidad también de vernos menos que los demás. Es por ejemplo, en un caso particular lo que ha pasado ahora con el fútbol. Me comentaban de que el psicólogo de la selección peruana tuvo que incidir demasiado en ese sentimiento de inferioridad para que los chicos se la crean, ¿no? Y empiecen a tener pues un poco más de valor por sí mismos, de autoestima, ¿no? Sabiendo de que también pueden hacerlo. Y mira cómo cambiando el tema mental, pues también cambia la acción frente a la sociedad, ¿no? Claro, es parte de la herencia colonial. A mí me gustaría que cerráramos esto con el tema de la denuncia que tú señalabas y la penalización a la discriminación. En nuestro Código Penal, supuestamente, hay el artículo 360, si no me equivoco, habla de penalización de la discriminación, lo cual no se hace efectivo nunca. Pero el denunciar quiere decir que me creo lo que me dicen los demás, es decir, yo denuncio porque le estoy creyendo, por ejemplo, que me dicen mona o que me dicen llama o qué importante es la denuncia en un proceso de afrontar la discriminación y la violencia. Bueno, para una persona es demasiado importante porque recién ahí está haciendo respetarse, respeta sus derechos y valora quién es también. Yo creo que la denuncia de por sí es una suerte de empoderamiento de la persona que va más allá del hecho solamente de encontrar justicia, sino también de sentirse que al igual que todos estamos vistos bajo la misma lupa de los derechos humanos. Y que si yo tengo o me siento atentado en contra de cualquier situación o persona que vaya a tener algún tipo de agresión, pues yo tengo todo el derecho de reclamar. Yo quiero hacerles un hincapié a esto porque también es importante tener en cuenta la empatía y la sensibilidad frente a todas las personas. Siempre en salud mental me preguntan mucho, a veces los colegas que están en formación para ser psiquiatras, y me dicen, por ejemplo, doctor, pero yo no me pondría así, ¿no? Frente a una situación parecida. Sí. ¿Por qué? Porque a mí no me afecta. Exacto. A mí no me afectaría. ¿no? Ellos son unos escandalosos. Pero jamás podemos ponerles en esa situación sabiendo de que esas personas
tiene un grado de sensibilidad y un grado de comprender, entender y procesar ese sentimiento diferente al nuestro. Todos vamos a hacerlo diferente. Y si a él le afecta que le digan así, pues tiene todo el derecho a reclamar. Por más que a nosotros nos parezca algo que no es tan relevante, por decirlo así, ¿no? Yo creo que hay que hacerle caso y hay que atender todas esas denuncias y poner un poco más de énfasis en el tema de la convivencia entendiéndonos diversos, ¿no? Y a la vez, pues, seres humanos, ¿no? Porque al final eso es lo que somos todos. Así es. Bueno, muchas gracias, Giancarlo Biaggi, por estar con nosotros nuevamente. Gobierno del Perú. El Perú primero.